Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Tecnología financiera para el sector salud. Estaremos hablando con un experto en finanzas de la industria médica sobre la innovación y las nuevas tecnologías en las formas de pago, entre otros aspectos que aportan a la estabilidad financiera de clínicas y hospitales. Caída en la industria, en la producción industrial. En el tercer mes del año, la producción nacional tuvo una variación del menos 11,1%. También cayeron las ventas reales y el personal ocupado. En minutos, Víctor Grosso nos amplía. 1 de cada 5 jóvenes en Colombia ni estudia ni trabaja. El dato fue revelado en un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo sobre el panorama del empleo juvenil en Colombia. ¿Qué dicen los jóvenes y las empresas? Les tenemos el informe. Comenzamos esta misión de Signo Pesos hablando del sector salud y el manejo de las finanzas. Por eso esta noche nos acompaña Juan Felipe Ramírez, vicepresidente Sales o Sigo, una compañía líder en tecnología financiera para el sector salud, que apoya los procesos de pagos de atención médica entre pagadores, proveedores, salud y pacientes. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Luisa. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar hablando, Juan Felipe, del sistema de pagos que manejan las clínicas y los centros médicos. ¿Cómo funciona? Bueno, actualmente eso es un sistema que presenta muchos problemas, porque una vez que una clínica, un hospital, una IPS en general, presta una atención a un paciente, el poder cobrarle esa atención al pagador, ¿no?, a la aseguradora, pues presenta un proceso muy burocrático, muy manual, un proceso que involucra la intervención humana y que es muy dado a errores. Esto conlleva a que los tiempos de pago de esas aseguradoras a estos prestadores pues sean muy largos, y esto afecta directamente el flujo de caja de las entidades de salud. ¿Cómo se ha transformado ese sistema de pagos? ¿Cómo también la innovación y la digitalización está tomando cada día más fuerza? Claro, lo que nosotros hemos tratado de hacer, y específicamente las soluciones que ha creado Sigu, están muy enfocadas en poder automatizar ambos lados de la ecuación. ¿Qué quiere decir? Hay ineficiencias tanto desde la parte del prestador, de la IPS, para poder organizar toda la información que se requiere, que es muy compleja, entregarle a la aseguradora para que le pague, como desde el lado del asegurador. El lado del asegurador también tiene un componente humano muy grande para analizar esa información y para poder proceder al pago. Entonces, la automatización de ambas partes pues, presenta beneficios como la visibilidad, poder saber qué me van a pagar, cuándo me lo van a pagar, si yo soy una IPS, poder tener esa previsión de esos pagos, pero de parte del pagador también, poder hacer un análisis mucho más automático, sin errores de ese proceso, y poder proceder a un pago mucho más ágil y, de nuevo, mucho más eficiente, ¿no? Al final, todas estas ineficiencias son cargas económicas para el sector, y al reducir esto, el mayor beneficiado es el paciente. Juan Felipe, ¿cómo garantizar esa estabilidad financiera de la industria médica? Con una transparencia en la forma como operan. La industria médica, el sector salud tiene una característica, y es cómo funciona actualmente el sistema de salud. Una vez una IPS presta una atención, presta un servicio, no está seguro de cuándo se va a pagar esto. Es una de las, o la única industria que tiene esta característica negativa. Entonces, la forma de poder garantizar o la estabilidad financiera de todo el sector y de las entidades prestadoras principalmente, es poder garantizar que las atenciones que se presten a los pacientes se paguen a tiempo. Y por otro lado, que las aseguradoras puedan realizar esto de una forma eficiente, de una forma automática y de una forma ágil, para que haya transparencia en todo el sistema de salud, no solamente en el prestador, sino en el pagador también. ¿Por qué dicen ustedes que en Latinoamérica hay algunos proveedores que operan a ciegas? Claro, nosotros hemos notado que en múltiples países, esto no es un problema exclusivo de Colombia,
los proveedores prestan una atención a los pacientes, pero no tienen la seguridad de que esto va a ser pagado de acuerdo a lo que en verdad se prestó y en los tiempos acordados. Entonces, eso genera no poder prever la entrada de ese dinero, no poder manejar el flujo de caja de una forma eficiente. Ahí es donde nosotros creemos que están operando a ciegas y que deberían saber y que hay la tecnología para saber cómo se puede hacer. Esto, te repito, no es algo propio de Colombia o exclusivo, lo hemos visto también en Brasil, que es el mercado donde ahora estamos entrando de la mano de un aliado y es donde nosotros creemos que se va a tener mucho impacto. Es en toda la región, no es un tema exclusivo de Colombia. ¿Cómo mejorar ese manejo de las finanzas y hacerlo a través de la tecnología, que es lo que ustedes también apoyan? Claro, nosotros, la propuesta general que le hacemos al mercado es implementar tecnologías que ayuden a disminuir esta probabilidad de error, a disminuir los reprocesos, a disminuir los costos asociados a procesos ineficientes, a tanta acción humana en procesos que pueden ser automatizados. Entonces, al tener tecnologías que hagan estas validaciones, que hagan estos procesos, al contar ya con soluciones de inteligencia artificial que según el contexto permitan disminuir tanto la probabilidad de error, la probabilidad de que las aseguradoras no devuelvan la información, yo creo que ahí se puede lograr unas eficiencias que terminan beneficiando a todas las instituciones asociadas pues al sector. ¿Cómo están esas clínicas y hospitales de Colombia comparado con otros países? El problema a lo largo de la región es el mismo. La falta de confianza entre ambas partes del sector salud, entre el prestador y el pagador. En Colombia la adopción de estas tecnologías va, yo diría que no va tan atrasada, pero va un paso más atrás de países como Brasil, por ejemplo. Tenemos procesos que hoy en día son muy manuales y que hay tecnologías que ya pueden reemplazar esto y así mitigar esta probabilidad de error. Entonces vamos un pasito atrás, pero no vamos en ceros, lo cual ya es un gran beneficio. ¿Y cuántos hospitales o clínicas están ustedes asesorando en Colombia? Nosotros en Colombia tenemos 54 clientes, entre los cuales encuentran algunas de los hospitales y clínicas más grandes del país, y estamos tratando de ayudar en este sentido. En la región trabajamos con muchos de los aseguradores más relevantes de Latinoamérica y como te mencionaba, en Brasil estamos entrando de la mano de un aliado de tecnología que también tiene más de 400 clientes o 400 instituciones de salud allá en Brasil. Juan Felipe Ramírez, vicepresidente Sales de Osigo, muchas gracias por acompañarnos en Signo Pesos. Gracias, Luisa. Feliz noche. Feliz noche. Y hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere en el dato de cierre la lista de los mejores restaurantes del mundo. Uno de ellos es colombiano. Le contamos cuál. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros y a esta hora llega mi compañero Víctor Grosso, quien nos trae noticias sobre la industria manufacturera de Colombia que no registra buenos datos. La industria manufacturera, buenas noches Luisa y televidentes, y también del comercio, dos sectores muy importantes para la economía que están muy entrelazados y que están muy relacionados, Luisa, con el ciclo que está presentando una economía. Y estos datos son la antesala de las cifras del Producto Interno Bruto que mañana revelará el DANE, donde pues según lo que les voy a comentar, estos dos sectores pues le restarán al crecimiento económico que seguramente mañana reportará el DANE ya con las cifras completas
completas de todos los sectores. Y estos dos sectores están muy entrelazados, se lo cuento porque si hay alguna afectación económica que implique una desaceleración del consumo, del gasto de los hogares colombianos, como se está viendo por estos días, pues nosotros hacemos menos compras al sector comercio. Y si el sector comercio tiene menos ventas, pues asimismo el sector comercio hace menos pedidos al sector industrial, a la industria manufacturera, y ahí se genera un círculo que termina siendo negativo también para la propia actividad de la economía. El DANE reveló que, por ejemplo, la producción de la industria manufacturera solo en marzo tuvo una caída del 11,1%. Cifras así, variaciones así, Luisa, no las veíamos desde los momentos más complicados por la pandemia. Por eso hay crisis en el sector manufacturero. Y cerramos con este dato un primer trimestre con una caída en la producción manufacturera del 6%. Estas son cifras oficiales del DANE. Aquí en este cuadro muestro, hay más o menos unos 40 subsectores manufactureros y la gran mayoría de ellos, más de 30, presentaron movimientos negativos, sobre todo sectores relacionados con la producción de automóviles y productos relacionados con esta industria. Ahora las cifras del comercio minorista. En marzo, solo en marzo, cayeron un 5,6%, es decir, ninguno de estos dos sectores levanta cabeza. Y en el primer trimestre tuvieron una contracción, las ventas minoristas, del 3,9%. Llevan más o menos un año y medio cayendo las ventas de los comerciantes. También hay mucha preocupación desde estos sectores. Aquí lo mismo, subsectores comerciales, la gran mayoría pues también con registros negativos, sobre todo los que están relacionados con las ventas de automóviles. Así que pues no es bueno el panorama para estos dos sectores, Luisa, que están afectados por la desaceleración de la economía, por las altas tasas de interés también que se mantienen en la economía, pero también por un efecto estadístico, y es que en marzo de este año cayó la Semana Santa, entonces tuvimos menos días hábiles para producir en Colombia, y eso tiene ciertos efectos estadísticos sobre la publicación de estos datos, pero pues cuando se eliminan estos datos del ciclo económico o de este reporte, pues de todas formas siguen siendo negativos estos datos. Veremos entonces mañana cómo sale el PIB de Colombia. Víctor, muchas gracias, y ahora yo lo invito a ver otro reto que enfrenta el país y tiene que ver con el desempleo, porque la Organización Internacional del Trabajo entregó un panorama del empleo juvenil en Colombia de los últimos 7 años, donde queda en evidencia que son muchos los retos que tiene el país, y en ese aspecto hablamos con jóvenes sobre la realidad que enfrentan cuando van a buscar trabajo. En los últimos meses, Daniel ha pasado decenas de hojas de vida, pero la realidad es que no ha podido conseguir trabajo. Solo tenía un empleo y no he podido conseguir otro porque es muy poca experiencia. Un año es muy poca experiencia. Otro de los jóvenes que se enfrenta a esta realidad es Miguel, quien decidió emprender con la venta de chocolatinas para pagar el semestre de la universidad. Al principio conseguía solo en call center, pero conseguía de medio tiempo. Entonces era complejo porque el horario de medio tiempo pues no era pago lo suficiente para pagar las cuotas de la universidad. En Colombia hay cerca de 12 millones de jóvenes y según el estudio de la Organización Internacional del Trabajo sobre empleo juvenil, el panorama es retador. En los últimos 7 años, la tasa de desempleo, por ejemplo, en hombres jóvenes, en 2016 estaba en 12,6% y en el 2023 se ubicó en 13,4%. En el caso de las mujeres, en 2016 fue de 21,3% y en el 2023 fue de 20%. Estamos hablando que en Colombia 1 de cada 5 jóvenes no estudia ni trabaja, y es importante tener en cuenta las diferentes brechas o dificultades que han motivado que efectivamente haya 1 de cada 5 jóvenes que no estudia ni trabaja. En promedio, por cada hombre joven que no estudia ni trabaja, hay 2 mujeres en la misma condición. La formación solamente por sí misma, aún la formación universitaria, no te garantiza automáticamente que el joven pueda encontrar un empleo, ni mucho menos empleo en lo cual ha estudiado. Esto se pone más grave cuando lo comparas de hombres y mujeres. El Ministerio del Trabajo habló de las acciones que está implementando con la población juvenil. El incentivo a la nómina para el sector empresarial que contrate y sostenga empleos de los y las jóvenes. Hablamos de un 35% de la nómina que será subsidiada por parte del Ministerio del Trabajo. Por su parte, el sector empresarial le está apostando a la vinculación de jóvenes, sin dejar a un lado los retos. Estamos en el proceso y el momento oportuno de cerrar estas brechas de conocimiento para que estén articuladas con lo que las compañías están demandando. Un interés muy importante por parte de los empresarios en Colombia. Estamos hablando de nosotros más de 260 clientes que están interesados en seguir vinculando a jóvenes. Actualmente tenemos más
de 2.000 vacantes. Nosotros del universo de trabajadores que manejamos en el país, del orden de 500.000 trabajadores, el 30% es población joven que accede al primer empleo a través de nosotros. Por actividad económica, los jóvenes están ocupados en comercio y administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana y en industrias manufactureras. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato de cierre. Los mejores restaurantes del mundo, según los expertos en gastronomía de Food and Wine. Mérito en Lima, luego está Peterman en Sydney, luego está Wala en Bombay, luego está Cocina Villana en Italia, Soil en Atenas y el único restaurante colombiano que aparece en esta lista fue Celele, ubicado en Cartagena. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva misión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.